Bien, buenas tardes, chicos. A los que están presentes, están como 17 alumnos. Vamos a cumplir con la sesión de clase práctica, una práctica sobre hospital de referencia y evaluación. Ya hemos empezado el anterior sábado, si recuerdan, con las dos primeras partes, pero no pude hacerles esta presentación inicial antes y ahora pues la completo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. En la primera parte de la práctica habíamos preguntado acerca del concepto de hospital y de los elementos que hacen al concepto de un hospital. Y yo les había hablado en esa clase de lo siguiente, ¿no? El hospital es considerado un centro de atención de pacientes, sigue el prototipo de una organización hotelera porque tiene las camas de hospitalización y los cuartos de hospitalización. Es un espacio de aplicación racional de conocimientos, porque en el hospital trabajan especialistas y subespecialistas. Y es un espacio de enseñanza-aprendizaje, porque en todo hospital se forma a personal de salud. Ustedes lo hacen rotando por los hospitales, por ejemplo, y lo propio sucede con enfermería, odontología, bioquímica, fisioterapia, nutrición, que necesitan estar en el ambiente hospitalario para completar su formación. Es un buen escenario de investigación clínico-epidemiológica, les dije, porque están ahí los pacientes y puede vender servicios. Recuerden que les comenté que un hospital que está bien montado, bien equipado con algo, puede ofertar ese servicio a otros servicios, incluidos los establecimientos privados. La OMS coincide con este concepto y fíjense, dice, es una parte integrante de la Organización Médica y Social y su función es la de dar a la población atención médica completa, tanto preventiva como curativa. También la OMS dice es un centro de preparación y adiestramiento de personal de salud y es un campo, un escenario de investigación social. Entonces, fíjense, estamos coincidiendo con ese concepto. En nuestro medio se habla mucho de los hospitales de segundo nivel, porque son estos hospitales que en general están ubicados en el área rural, en los municipios de área rural, y se constituyen, como ven en esta imagen acá, el centro de referencia de una red de establecimientos de atención primaria, de centros de salud, que ya los conocen ustedes, ¿no? Este hospital tiene que ofrecer, para cumplir los criterios básicos de un hospital de segundo nivel, debe tener especialistas, ¿no? Hemos dicho cirujano general, ginecobstetra, pediatra y médico internista. Mínimamente un anestesiólogo para la actividad quirúrgica, por ejemplo. Su actividad fundamental la hace por la hospitalización. ¿Eso qué quiere decir? Que el hospital está adecuado para hospitalizar pacientes, para internar pacientes y de esa forma poder cumplir con su función. Y un requisito muy importante es que estos elementos deben cumplirse en la fórmula 24/7, ¿no? O sea, 24 horas de atención al día y los 7 días a la semana. Y el cuarto criterio es que sea parte de un sistema de salud, de una red de servicios de salud con los que está conectado a través del sistema de referencia, resolución y retorno. Si no se cumplen estos cuatro criterios, no deberíamos hablar de un hospital de segundo nivel. Y lamentablemente en Punata, en Sacaba, Quillacollo, Capinota, donde ustedes vean un hospital que dice que es de segundo nivel, funciona con algunos especialistas entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Y desde las 2 de la tarde hasta el día siguiente funciona con médicos generales de guardia. Entonces, imposible que cumplan la atención de hospitalización, imposible que hagan atención quirúrgica, cesáreas, etcétera, un médico general.
Entonces, por ello es que la mayor parte de nuestros hospitales básicos de apoyo, hospitales de segundo nivel, no cumplen estos criterios elementales para funcionar. En la escuela mexicana, ellos consideran, y fíjense, aquí están 8 características o lineamientos de política hospitalaria mexicanos. Primero, fíjense cómo coincidimos, ¿no? Los hospitales son componentes de redes integradas de salud que apoyan la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Su atención es complementaria al primer nivel de atención, eso lo dijimos. Se privilegian realizar actividades y procedimientos de modo ambulatorio cuando hay que evitar hospitalizaciones innecesarias. Tampoco en el hospital se debe internar al paciente como sea o por lo que sea. Son instituciones seguras para sus usuarios, hospitales seguros para sus trabajadores, para los pacientes y además amigables con el medio ambiente. Se preocupan de la salud, del bienestar y el desarrollo de competencias del personal que trabaja en el hospital, ya que ellos son su principal recurso. Cuidamos mucho del bienestar, la salud y las competencias de nuestro personal. Por eso en un hospital tiene que haber buenos especialistas también. Utilizan solo tecnología costo efectiva y se utiliza la medicina basada en evidencia científica para modificar y perfeccionar sus prácticas. Es decir, nos basamos en acciones que están plenamente comprobadas con estudios clínicos epidemiológicos, con estudios de evaluación económica, para que se establezca que son costo efectivas, es decir, logran el objetivo con poco costo y además incorporan la medicina basada. Son eficientes en el uso de sus recursos y la contención de costos. No se malgastan cosas en el hospital, por si acaso. ¿Ya? Incorporan la evaluación y rendición de cuentas como parte del ciclo de mejora. Ahí está la calidad. Y organizan sus actividades haciendo que la atención sea concentrada en las personas, ¿no? O sea, que tengan como eje medular a los pacientes. En la escuela española, a diferencia de la mexicana, nosotros podemos distinguir que ahí se divide un hospital en 3 tipos de procesos. Los denominados procesos clave, que implica toda la atención del paciente, desde el ingreso al hospital por emergencia, referido, ingreso libre, espontáneo, etcétera. ¿Qué se hace con estos pacientes adentro del hospital? ¿Cómo se gestiona el diagnóstico y tratamiento de los pacientes hospitalizados hasta el alta? Entonces, esos se denominan procesos clave, todo lo que tiene que ver con la atención del paciente. Procesos de soporte implica todo lo que el hospital tiene que tener para funcionar y permitir que se cumplan estos procesos clave. Por ejemplo, si hablo de tratamiento, ¿dónde está mi farmacia y mis medicamentos? Entonces, los procesos de soporte me tienen que proveer eso. ¿Dónde están mis elementos de diagnóstico, imagenología, laboratorio, etcétera? Todo eso tiene que estar garantizado. Pero además se habla de procesos estratégicos. Esos procesos son los que proveen el aspecto técnico, científico, de respaldo a lo que se hace en el hospital. Para que lo entiendan mejor, fíjense esta diapositiva en la que estamos viendo en el color rojito que ven acá, los procesos estratégicos, el techo, en el medio los procesos clave, todo lo que se hace con el paciente desde su admisión, diagnóstico, hospitalización, tratamiento en el hospital, todo lo que se utiliza en esos pacientes hasta el alta, y procesos de soporte. Fíjense, un hospital sin limpieza, sin mantenimiento, sin lavandería, sin cocina, sin seguridad, sin esterilización, sin presupuesto, sin personal, etcétera, etcétera, no podría, digamos, prestar servicio. ¿Ya? Entonces, esos son los procesos de soporte.
Ahora, ¿qué hay en los procesos estratégicos? Fíjense la protocolización de la atención, los protocolos de manejo, los comités técnicos hospitalarios, el marketing, las relaciones públicas, el benchmarking, la investigación, la docencia e investigación, diríamos nosotros ahí, la gestión de casos, cómo se está tratando a los pacientes, cómo se está curando a los pacientes en el hospital, escuchando siempre a los clientes y a los empleados, a los pacientes y a nuestro personal de salud y haciendo el control de la gestión total. Eso es un hospital en la realidad. Muchas veces ustedes, cuando están rotando en el hospital, se pierden en algún lugar de acá, en los procesos clave. Pero difícilmente ven estas cosas de soporte, prácticamente van a la cocina a alimentarse nada más ustedes, ni les importa pensar con qué se está financiando su comida, y menos conocen los procesos estratégicos, porque los directores de hospital tampoco muchas veces manejan este tipo de visión de procesos o de gestión de procesos hospitalarios, porque muchos de los médicos que son directores también han salido de acá, de algún lado del hospital donde hacían trabajo asistencial, trabajo de médicos especialistas, y cuando los han nombrado directores ni conocían estas cosas, ni sabían qué era. Y ahí también se han enterado, había habido pues estos otros de soporte, ¿no? O sea, debían pues avisar, no sabíamos de esto. Y ahí están los problemas de administración, de gestión, porque no saben cuánta gente trabaja en el hospital, cuántas unidades, cuántos departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí si nos fijamos en esta diapositiva es de un hospital de especialización en atención del paciente renal. Y es por eso que ellos ponen en toda la parte del medio, que son los procesos clave, ponen todo esto en amarillo. Dice, esto es lo clave, la atención al paciente desde que llega, si está programado, si entra a consulta, si entra por emergencia, si se hospitaliza o si va a hacer atención ambulatoria, si les le van a tomar laboratorios, diagnóstico por imagen, si está viniendo para hemodiálisis, si está viniendo para rehabilitación, fisioterapia, etcétera. Y fíjense, hospitalización hasta el alta. Todo eso es atención del paciente. Pero fíjense sus procesos de soporte, presupuestos, contabilidad, compras, almacén, tesorería, facturación, mantenimiento, seguridad, servicio de bar y restauración, lavandería, limpieza, gestión de residuos, cocina, jardinería, farmacia, gestión de procesos y sistemas informáticos, biblioteca, salud laboral, todo eso es soporte. Y fíjense lo estratégico arriba en verde clarito, ¿no? Están viendo a este nivel, control de gestión de contratos de tercer, desarrollo estratégico, voz del cliente, voz de la atención primaria, benchmarking, comunicación interna, externa, normalización y protocolos, planificación, docencia e investigación. Entonces, fíjense, muchos directores no entienden que el hospital es el conjunto de cosas y que cuando viene un director tiene que saber de las tres cosas, de los procesos estratégicos como director y gerente del hospital, de toda la gestión clínica, cómo se manejan a los pacientes desde su admisión hasta el alta, y de los procesos de soporte, qué necesita el hospital para funcionar. ¿O se imaginan ustedes un hospital Viedma sin cocina? Un hospital Viedma sin gestión de residuos, un hospital Viedma sin contabilidad. O sea, ¿cómo funcionaría pues, un hospital sin esos elementos de soporte? Y muchos de los directores, les reitero, no conocen esto. El otro día también les comenté y les dije, la evaluación hospitalaria se basa en la cama de hospitalización. Y les dije, ¿verdad? Hay costos relacionados con la cama de un hospital. Ahí los tienen en este gráfico, en esta foto y en este organizador gráfico, ¿no? Fíjense cómo
hay que prever horas médico, horas licenciada enfermera, horas auxiliar de enfermería, imagenología, laboratorio, seguridad, servicios básicos para estos pacientes, luz, agua, baño, televisión. Hoy en día está hasta el cable, el internet, el wifi, oxígeno y aspiración central. El paciente come, pues por eso tiene que haber alimentación. Y esta cama tiene que ser bien conservada con limpieza y ropa de cama a diario. Todo eso el hospital paga. El hospital está cubriendo eso. El hospital privado con sus propios recursos generados, la inversión de sus dueños. El hospital público con la subvención que da el gobierno central en la gobernación y los municipios. Los municipios para hospitales de segundo nivel, las gobernaciones para hospitales de tercer nivel. Subvencionan. Por eso es que cuando vamos a la evaluación de hospital, a ellos no les, a los servicios públicos a veces no les duele ver camas vacías. No les duele que una cama esté ahí sin paciente. ¿Ya? Entonces, en la evaluación hemos visto con ustedes de hospital, ¿verdad? Primero el número de camas. Hemos dicho que la OMS recomienda una cama por cada 1.000 habitantes, que esa es más o menos una referencia que sirve incluso hasta para construir el hospital. ¿Ya? Hasta para construir el hospital sirve. Entonces, sin embargo, yo puedo construir mi hospital, digamos, tengo mi municipio con 200.000 habitantes y cuando decimos vamos a construir el hospital, ¿con cuántas camas? Por lo menos 200, ¿no? Una cama por cada 1.000 habitantes. Pero sucede que en nuestros municipios dicen, no, no hay tanta plata, lo haremos nomás con 20 camitas, 30 camitas, empezaremos, etc. ¿No? Entonces, fíjense que ya incumplen una primera indicación. Pero también hay que pensar en que un segundo indicador me dice, está bien, tú puedes tener tus camas instaladas, pero las ocupas. Entonces, la tasa de ocupación de cama, ahí está para ustedes. Les voy a pasar esta presentación, obviamente, al final. Se calcula de esa forma, ¿no? El número de días de hospitalización por año en el numerador y el número de camas por 365 días en el denominador. Entonces, días cama disponibles está en el denominador, que todo lo de día cama disponible que tenemos, cada cama, la cantidad de camas por 365 días, porque las camas están todo el año. Y en el numerador, los días que ha ocupado un paciente, que hemos dicho ese dato está en el cuaderno de internaciones que llena enfermera. Y dijimos que es un indicador de eficiencia porque estamos invirtiendo recursos en cada cama y su valor referencial debiera ser, según la OMS, de 80% como mínimo. ¿Ya? Más de 80% son los recomendables, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo se interpretan, ¿verdad? O sea, si yo tengo una ocupación de cama muy baja, 30%, por ejemplo, dijimos, ¿no? Eso es falta de accesibilidad, o la gente no conoce, o la gente no puede llegar por razones geográficas, o la gente no va porque es caro, por razones económicas, o la gente no va porque no se siente a gusto en ese hospital por razones culturales. Pero también dijimos que un hospital puede estar vacío porque ha puesto camas en exceso. Hay una sobrecapacidad de camas, es decir, tengo una población de 50.000 habitantes y mi hospital tiene 200 camas. Mi hospital de 50.000 para 50.000 habitantes debiera tener 50 camas y he puesto 200. Es obvio que no las voy a poder llenar. ¿Ya? Me he excedido en colocar camas. Y grave, ¿no? Porque los costos por cama hospitalaria son elevados. ¿Cómo voy a mantener costos así si mis camas están vacías? Entonces, el valor alto, en cambio, me puede indicar una capacidad insuficiente. Es decir, este hospital ya ha quedado chiquitito. Su tasa de ocupación está en 100%, 99%, 95%. Hay que pensar en ampliar el hospital porque está quedando lleno. Pero también, ojo, puede ser que esté reflejando algo de mala organización.
Y el valor, el otro indicador es la duración media de estadía. Hemos dicho cuántos días se queda un paciente en el hospital. ¿Cómo se calcula? Está el numerador, número de días de hospitalización, que es el mismo numerador del anterior indicador, y el denominador, las altas, cuántos pacientes hemos dado de alta. En el tiempo, aquí estamos viendo un año, por ejemplo, calculamos para un año, pero si lo hacemos para 6 meses, 3 meses, un mes se puede hacer el prorrateo. Es también un indicador de eficiencia porque las camas cuestan y en el hospital hemos dicho eso debería ser consensuado con cada especialidad. El cirujano cuántos días considera que deben quedarse sus pacientes en forma recomendable. El ginecobstetra cuántos días puede quedarse una cesarizada en el hospital como promedio que ellos consideren, digamos, el recomendable. ¿Ya? Entonces, esos elementos se discuten con cada uno, porque calcular la duración media de estadía en general puede encubrir cosas que están sucediendo en los distintos servicios. En el ejercicio, por ejemplo, les hemos puesto la tasa de ocupación general, la tasa de ocupación en maternidad y la tasa de ocupación en otros servicios. Y lo mismo, duración media de estadía, hemos puesto general y también hemos puesto en maternidad y en otros servicios. Los otros servicios obviamente son cirugía, pediatría, medicina interna, porque lo que hemos separado ha sido maternidad, ¿no? La atención materna. Entonces eso va a depender y hemos dicho que si algún hospital tiene un valor muy bajo de estancia, se van en el día, menos de un día de estancia. No es pues pensar de que ahí hemos hecho magia y en 2 horas lo hemos ganado a un paciente, en 6 horas y se ha ido a su casa sanito. No, cuando el valor es muy bajo, quiere decir nomás que muchas hospitalizaciones fueron innecesarias. Nos han hospitalizado para estudio, porque no sabían qué tenía el paciente, por insistencia del paciente, por recomendación de alguien, etc. Y obviamente ese paciente se aburre en el hospital y se quiere ir rápido. Un valor promedio que sea lo que se aproxima a lo recomendable está bien, pero el valor alto es el que nos preocupa, que hay pacientes que se queden muchos días hospitalizados. Hoy en día la tendencia, hemos dicho, es a la disminución de los casos. En cambio, los pacientes se están quedando mucho tiempo, ¿ya? Y eso refleja problemas de manejo clínico o incidentes críticos, complicaciones quirúrgicas, reintervenciones quirúrgicas, malos diagnósticos, malos esquemas terapéuticos, fallas en los servicios de apoyo diagnóstico de imagenología, laboratorio, falta de medicamentos, un sinfín de cosas que reflejan problemas de manejo clínico, ¿ya? Entonces ahí está la estadía, el número de camas debe estar acorde con el volumen de la gravedad y la gravedad de los pacientes. Toda persona que necesite hospitalización debería poder acceder cuando necesita a una cama, ¿verdad? Y cada paciente hospitalizado debería permanecer el mínimo tiempo requerido para recuperarse y poder recibir inclusive atención ambulatoria, porque vamos a ver con ustedes en nuestras clases más a futuro que las hospitalizaciones prolongadas son un riesgo también para los pacientes. Y el hospital no debería tener nunca camas vacías. Ahora hay otros indicadores que utilizamos, fíjense, en cama, el índice de rotación. Dice, expresa el número promedio de personas que pasan por una cama durante un periodo dado. Por ejemplo, en un mes, en la cama 203, ¿ya? Tomamos un ejemplo. ¿Cuántos pacientes han usado la cama 203 en un mes? Si la respuesta que me da enfermería es 10, 12, ya, entonces 10, 12 pacientes, quiere decir que han estado internados en la misma cama, cada quien entre 2 a 3 días de hospitalización. Está bien, ¿verdad? Y está bien, el tiempo de permanencia está perfecto. Pero si me dicen
el índice de rotación es 2, o sea, en esa cama 203, 2 pacientes en un mes, y averiguamos, ¿no? ¿Que acaso se han quedado a 15 días los dos? Puede ser una explicación, ¿verdad? Estancia prolongada. Pero peor aún si nos dicen, no, se han ido a los 2 días, 3 días, ¿no? Y no ha habido más pacientes en esa cama. Esa cama no ha rotado con más pacientes, ¿no? Entonces, otra vez, fíjense, el indicador es de baja utilización, baja ocupación. ¿Ya? Hay otra forma también de identificar esto, el intervalo de sustitución. ¿A qué se refiere? Se dice, a ver, cuando se ha ido de alto un paciente de esta cama, que les estoy mostrando con el cursor, ¿en cuánto tiempo, perdón, en cuánto tiempo ha entrado otro paciente a esa cama? ¿En cuánto tiempo ha vuelto a haber paciente en esa cama? Eso se llama el intervalo de sustitución. Si la respuesta es media hora, 1 hora, 2 horas, perfecto, ¿verdad? Es decir, nuestra cama de hospitalización, hasta en media hora, que ha quedado vacía ya con paciente dado de alta, a la media hora, 1 hora, ya tiene otro paciente, ya está hospitalizado otro paciente. Eso me da una idea de, está bien, el hospital está con demanda, está siendo bien utilizado, hay pacientes, ¿verdad? El hospital está lleno. Pero si me dicen, en esa cama, 2 días ha quedado la cama vacía, 2 días y recién ha venido otro paciente. Entonces, fíjense, mi intervalo de sustitución bajísimo. Entonces me preocupo, pues el hospital está vacío, no hay gente, no hay pacientes. A eso nos referimos con estos indicadores. Ahora, puedo hacer una evaluación cuantitativa con todos estos indicadores para, como lo que ustedes están haciendo en la segunda parte del ejercicio, ustedes están diciendo, ¿verdad? Porcentaje de ocupación, número de camas, promedio de estancia, eso está bien. Pero lo que no están viendo en ese ejercicio es la evaluación cualitativa. O sea, cuantitativamente tenemos los datos presentes, enfermería los registra, pero cualitativamente no sabemos la pertinencia de hospitalización. ¿Será que todos los pacientes deberían estar hospitalizados? No sabemos la eficacia de la hospitalización. Todos los pacientes hospitalizados se curan. No sabemos si se cumplen protocolos de atención en cada paciente hospitalizado o tal vez cada médico hace su manejo con tiempo. Entonces, no sabemos si han habido infecciones intrahospitalarias y cosas así. Entonces, eso a veces es más difícil evaluar para los directores porque esto hay que buscar indicadores para entender también cómo se hace y además hay que estar en el hospital, hay que ir a las visitas médicas, hay que estar en la emergencia, hay que revisar historias clínicas para ver diagnósticos de internación, etcétera, etcétera. Entonces, manejamos indicadores, eso ya lo hemos visto. Cada indicador tiene un nombre, una definición, un objetivo, una fórmula de cálculo, un numerador, un denominador, una fuente de información, de dónde saco la información, cada qué tiempo calculo estos indicadores y cómo se interpreta este indicador. Y dijimos al final, fíjense, qué estándar de referencia vamos a tener. Entonces, fíjense que a partir de ahí ahora tenemos varios indicadores hospitalarios en los que tenemos que saberlos calcular, ¿ya? Y después tenemos que saberlos interpretar. Por ejemplo, el rendimiento hora médico en un hospital tengo que cerciorarme, igual que en un primer nivel, que las horas que le pago a los médicos me están trabajando correctamente. La utilización de consultorios, los indicadores de camas, fíjense, porcentaje de ocupación, promedio de días de permanencia, intervalo de sustitución, índice de rotación, perdón por el error ortográfico,
promedio de análisis de laboratorio por consulta que estamos usando, promedio de medicamentos por receta, por paciente atendido, ya son indicadores de gestión clínica. A eso le sumamos, fíjense, 10 primeras causas de atención en emergencia, cómo están rindiendo los quirófanos, cómo rinde el quirófano general, el quirófano de emergencia, el quirófano de cirugías electivas, qué porcentaje de cirugías se han suspendido en mi hospital, porque la suspensión de una cirugía es un indicador de mala calidad. Si ha habido infecciones de herida operatoria, por ejemplo, tasa o porcentaje de cesáreas, porque no es nomás operar a todas las embarazadas, ¿verdad? Hay indicaciones de cesárea que son indicadores, digamos, obligatorias, ¿no? Pero también ocurre en muchos hospitales que los ginecólogos uh, dis distocian un parto para hacer una cesárea, porque la cesárea es más rápida, porque la cesárea les es más fácil y les evita más dinero. Luego están las tasas de mortalidad, ¿no? La general hospitalaria, la perinatal, la neonatal precoz, neonatal tardía. Hay que ver qué tasas de letalidad podemos calcular por enfermedades específicas, sobre todo las más frecuentes. Y fíjense más indicadores, mortalidad intraparto, postparto, rendimiento de la sala de parto. Las reintervenciones quirúrgicas son un problema también en gestión de calidad hospitalaria, ¿no? Porque ahí implica que se han cometido errores en la primera intervención o han habido complicaciones por algo, ¿verdad? Los pacientes que están en observación en el servicio de emergencias, el tiempo que pasan en espera los pacientes de emergencias, lo que sucede en terapia intensiva si es que tenemos ese servicio en nuestro hospital, el porcentaje de uso de ventiladores mecánicos, la mortalidad en terapia intensiva, los reingresos hospitalarios después del alta. En fin, le hemos dado de alta a un paciente y está reingresando por el mismo problema. Quiere decir que hemos dado mal de alta, ¿verdad? No hemos podido resolver bien o lo hemos sacado demasiado temprano de la hospitalización. Y hay más, fíjense, de ingreso en urgencias, pero en urgencias igual atienden a algún paciente en emergencias y lo despachan y a las 2 horas está volviendo por lo mismo. ¿Ah? Y hay otros indicadores de atención segura, fíjense las úlceras por presión, en las úlceras de decúbito en pacientes postrados, las infecciones intrahospitalarias, las infecciones de medida quirúrgica o las infecciones urinarias en pacientes que tienen sonda vesical, que esas ocurren por descuido de la atención del personal de salud. En México, los mismos mexicanos han dicho, hay indicadores de efectividad, ahí están todas las mortalidades, incluida la general, la neonatal y luego por infarto agudo de miocardio y por evento cardiovascular, la enfermedad cardiovascular. Indicadores de eficiencia, fíjense, está todo lo de camas, tasa de ocupación de camas, promedio de estancia media en las camas, intervalo de sustitución. ¿eh? En seguridad, fíjense, esta tasa de bacterias, infecciones intrahospitalarias. En oportunidad, fíjense el tiempo que pasan, el tiempo que se tarda entre pasar de emergencias a hospitalización, el tiempo que espera en recibir la consulta por especialista y el tiempo de espera para la intervención quirúrgica electiva. También se pueden calcular eso. Si indicadores enfocados en el paciente, satisfacción con la atención y con la información. Y pertinencia, fíjense otra vez, porcentaje de partos por cesárea. Son indicadores que nos sugieren. ¿Qué pasa si un indicador está bien o mal? Si está bien, quiere decir está dentro de lo esperado, ya nos ocupamos de acciones preventivas, es decir, el indicador está aceptable, hay que mantener esta calidad, hay que estar vigilando siempre, pero si el indicador está deficiente, no ha alcanzado el valor de referencia, hay que tomar acciones de corrección.
Entonces, por eso dice acciones correctivas. Para eso medimos esos indicadores, para eso revisamos estos indicadores. Y hay indicadores de calidad también, fíjense. Por ejemplo, si yo voy a un hospital y digo, ¿ustedes tienen un departamento de gestión de calidad, de enseñanza o de investigación? No. ¿En tu hospital funcionan comités técnicos hospitalarios? No. ¿En tu hospital hacen auditorías de las historias clínicas para ver si están bien llenadas, si están bien diligenciadas? No. ¿Tienen reuniones anatomoclínicas? No. ¿Hacen juntas médicas? No. ¿Analizan casos de defunción? No. ¿Tienen buzón de quejas y sugerencias? No. ¿Verifican si sus pacientes están satisfechos? No. Entonces no hay nada de calidad en ese hospital. En cambio, si me respondían a todo esto sí, y me demostraban, yo veía, yo en la tarea, no se olviden que en la tarea también les hemos dicho que vean si en los hospitales donde están rotando ustedes hay algunas de estas cosas. Si las ven, quiere decir que ese hospital se preocupa de la calidad. Si no las ven y nunca las escuchan, ese hospital no sabe nada de atención. Y seguramente va a tener muchos juicios de mala praxis, muchos juicios de mala atención, etc. Los comités técnicos más importantes que deberían funcionar, fíjense, el de infección hospitalaria, el de auditoría médica, el de farmacia terapéutica, el de investigación, docencia y educación continua y el de métodos de apoyo diagnóstico y terapéutico. Esos 5 son los básicos. ¿Ya? Si ustedes me dicen, en mi hospital hay un comité del tumor, de tumores, perfecto, debe ser un tercer nivel donde vea mucha casuística de cáncer, está bien. O sea, nosotros tenemos un comité de mortalidad, perfecto, qué bien que tengan un comité de mortalidad así, analizan qué pasó, por qué se murió un paciente. Pero si no tienen ninguno, entonces no están trabajando con calma. A eso se refiere entonces el trabajo, y en esta última parte que les voy a mostrar práctica, que es lo que faltaba explicarles, fíjense, ya les he reducido la segunda parte del ejercicio con los indicadores de camas de hospitalización, y la tercera les he reducido para que no se quejen, porque yo antes ponía una tercera parte que era construir el indicador, es decir, cómo se construye en base a esa tablita de construcción de indicadores. Pero hemos dicho, no, no queremos que hagan un ejercicio meramente estadístico, es mejor que hagan la interpretación. Entonces les hemos puesto ahora estos indicadores, fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores. Y ahí está el nombre del indicador, ahí está cómo se calcula su fórmula, y ahí está el resultado que se ha obtenido en ese cálculo. Y lo único que ustedes tienen que hacer en esta segunda parte del ejercicio es esto, es decir, interpretarlo, analizarlo, con estas preguntas de aquí abajo que están viendo, ¿no? Es decir, ahorita se los voy a tamaño, para que no lo digan, que no lo ven. Y de acá, ¿qué pudo haber pasado en el servicio? ¿Por qué tiene este resultado del? ¿Por qué esos resultados? ¿Qué problemas identificaría o pensaría yo que estuvieran pasando? Por ejemplo, aquí dice el tiempo promedio de espera en emergencias. 105 minutos. ¿Estará bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el estándar de referencia que ustedes sugerirían de tiempo de espera en servicio de emergencia? ¿105 estará bien o estará mucho? Pues, ¿por qué habrá sido? Entonces, ¿qué problemas identificarían? Puede ser, pues, falta de personal, puede ser que está colapsado en emergencias, como nos dicen todos los días en el Vietnam. Entonces, ese trabajo es el tercero que les toca hacer. 7 indicadores que solo tienen que interpretar
respondiendo, ¿ya? Y respondiendo con la orientación de estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué ese resultado? ¿Qué problemas pueden estar relacionados con ese resultado? El resultado puede ser bueno o malo, ustedes ya lo determinarán. Yo no les voy a decir anticipadamente esto. En el examen, igual van a tener una tabla parecida con otros valores y con una interpretación. O sea, ni siquiera ustedes van a hacer la interpretación, ya va a estar interpretado. Y lo único que van a tener que decir ustedes es que si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa interpretación. ¿Ya? Por eso es que este ejercicio no es en vano. Este ejercicio es bueno que ustedes lo hagan porque hasta en el examen van a tener algo parecido. ¿Eh? Algo parecido. No es lo mismo. Y si son los mismos indicadores, van a ser distintos resultados. Así que lo que hay que tener acá es comprensión del indicador para poder opinar si estamos de acuerdo o no con un análisis que se les va a proponer. Bien, eso es, chicos, eso es, jóvenes.